habitación, un mejor lugar donde puedas descansar, y cómo construir una habitación. Damos gracias a Dios. Seguimos con nuestra lectura de Romanos. Ya casi terminamos Romanos. Romanos capítulo 15, ¿verdad? Estamos leyendo esta preciosa parte, ¿verdad? Y vamos a leer a partir de su versículo 14, ¿verdad? La palabra de Dios, verso a verso. Ya Dios nos ha permitido durante 1 año y medio prácticamente ya terminar con esta preciosa carta de Romanos. Y decíamos hace 15 días, Dios hace algo a través de su Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Nos enseña el Señor la paga del pecado, que es muerte, pero también entendemos una cosa, que somos salvos por gracia. Dice su palabra, lo leíamos, ¿verdad? Romanos 3:23, haciendo un pequeño resumen, ¿verdad? Dice que Dios, por cuanto todos pecamos, dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero dice su palabra, la ley del Espíritu, que ahora el que está en Cristo, dice, no tiene condenación. El que está en Cristo es más que vencedor. El que está en Cristo no tiene de qué preocuparse. Y yo te quiero llevar un poquito a través de Romanos. Ahorita leemos el 15, pero quiero que quede. Es muy complicado dar un resumen de Romanos porque nos vamos a tardar otros 3 meses. Pero quiero que queden partes claras de Romanos en la vida de tu familia, en tu vida espiritual, en lo que tú eres como cristiano. Romanos capítulo 8, versículo 28. Primero desde el 1, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que ya la libraste, ¿verdad? Eres salvo por gracia. No hay condenación. No tienes que pagar nada. Cristo ha pagado todo por ti. Cristo te ha dado salvación. Cristo murió por tus pecados. Cristo no te condena. El Señor te da vida eterna. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero esos hijos cumplen con un requisito. ¿Cuál es ese requisito de los que no tienen condenación? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, verdaderos cristianos, no cristianos carnales. Un cristiano carnal no es salvo. Un verdadero cristiano que entrega su vida a Jesucristo y que lo reconoce como su Salvador es salvo. Aquí no te estoy hablando que haya personas perfectas. Aquí te digo que hay personas que han entregado su vida a Cristo y por lo tanto tienen salvación. Dice su palabra, ¿verdad? Ahí mismo, versículo 28, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, ¿verdad?, son llamados. Y algo que tú debes de llevarte en tu vida como hijo de Dios es que el hijo de Dios no fracasa. El hijo de Dios aprende día con día de sus errores para salir adelante, porque tú vives una vida en un propósito y ese propósito es el de Dios. Cuando nosotros decimos o pensamos la palabra fracaso, es que fracasé, quiere decir que no estás confiando en la voluntad de Dios. Todo lo que el cristiano vive, el cristiano que ama a Dios, lo que le pasa es un proceso de aprendizaje para crecer. Dios nos va a permitir que nosotros entremos en etapas difíciles, enfermedades, problemas de cualquier índole para una sola cosa. Dios quiere tratar algo con nosotros. Dios quiere tratar algo, quiere enseñarnos algo, Dios, a través de nuestras debilidades.
Satanás va a utilizar las debilidades del ser humano para una sola cosa, para hacerlo caer en tentación. La tentación es una invitación al pecado, pero Cristo te va a usar esas mismas debilidades para hacerte crecer. Dice su palabra, porque en mi debilidad, decía Pablo, soy fuerte. Entonces el Señor va a utilizar eso. Por eso, de lo que pasamos, debemos de tener una conciencia. Todo es por el propósito de Dios. Todo lo que tú vives, todo lo que pasas es por propósito de Dios. Nada se escapa del propósito de Dios. Todos vivimos en el propósito de Dios, buenos y malos, creyentes e inconversos, todos. Pero los inconversos, el que no ha creído, dice su palabra que ha sido destinado para perdición, pero tú has sido destinado para salvación. Amén. Por eso no tienes que preocuparte. Dice su palabra, versículo 29, de ahí mismo, porque a los que antes conoció, y este tema es muy interesante, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué quiere decir predestinó? Muchas veces has escuchado la parte de, bueno, cada quien forja su propio futuro. Según lo que yo quiera hacer, es lo que yo voy, de ahí depende todo mi futuro. Si yo quiero estudiar, voy a tener un futuro. Si no quiero estudiar, voy a tener otro futuro. Si me caso con una persona, me espera un futuro. Si no me caso, pues me espera otro futuro, ¿verdad? Y todo pensamos que es bajo nuestra propia decisión. Yo decido. Yo soy el dueño de mi futuro. El futuro depende de mí. Te tengo una mala noticia conforme a ese pensamiento. No es cierto. Dice su palabra que Él ya nos predestinó. ¿Qué significa? Que quieras o no, vas a cumplir un destino. Tu destino ya está escrito. Tu destino ya está ahí y no hay forma de cambiarlo. Porque cuando nosotros pensamos que podemos cambiar nuestro futuro, o que Dios puede cambiar nuestro futuro, ojo, entonces no estamos creyendo en un Dios perfecto. Y su palabra dice que los caminos del Señor son perfectos. No hay margen de error, no hay errores. Yo siempre he tenido una perspectiva de Dios. ¿Cuál es esa? Para mí, no sé para ti, para mí Dios no es perfecto. Para mí Dios es más que perfecto, porque Satanás fue el sello de la perfección. Entonces, si Satanás fue el sello de la perfección, Dios es más que perfecto. Entonces, si Dios es más que perfecto, conoce nuestra vida desde un principio hasta un final. No hay forma que Dios se arrepienta. Su misma palabra lo dice. Dios no es un ser humano para que mienta, ni es un ser humano para que se arrepienta. Sí. Por eso Dios ya te predestinó. Tú y yo vamos a cumplir la voluntad de Dios como Él quiere, no como nosotros queramos. Y yo te puedo decir un poquito cómo Dios funciona en nuestro destino. ¿Cómo Dios va a trabajar en nuestro destino? Va a trabajar en nuestro destino mediante nuestros sentimientos. Sí. Mediante nuestras actitudes, mediante nuestras virtudes, mediante nuestras debilidades. Dios va a utilizar todo eso para irte llevando, para irnos llevando conforme a su propósito. Sí. Hay quien es muy bueno para las matemáticas, ¿verdad? Y termina siendo ingeniero en sistemas. ¿Por qué? Hay alguien que ve sangre y nomás ve sangre y se desmaya. ¿Por qué? Porque no es bueno para ser doctor. Yo en un principio, cuando estaba chiquito, ¿verdad? Cálmense, todavía soy joven.
Yo quería ser doctor, pero veo con alguien con una herida y se me ponen los pelitos, pero ay, no, entonces yo no sirvo para ser doctor. Después quise estudiar mercadotecnia. No puedo ni venderle 2 chicles a Beren, menos voy a poder vender algo, ¿no? Y terminé siendo músico. Bueno, Dios te va a dar lo que Él quiera. Por eso dice su palabra: los caminos del hombre. ¿Qué es caminos? Idea, pensamientos, sueños, metas, ¿no? Me voy a casar con esa flaquita, ¿no? Es mi amor. Cálmate, vas en primero de secundaria. Y te terminaste casando con el que te caía gordo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios, ¿no? Y en el propósito de Dios no hay pensamiento ni persona que manipule esa obra de Dios. Por algo Dios es soberano. Nadie le da consejos a Dios. ¿Sí? Nadie le da consejos al Señor. Dice su palabra aquí: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ya tienes un destino fijo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué te está diciendo el Señor? El que nos vino a enseñar que Dios es nuestro papá fue Jesús. Sí. El que nos vino a enseñar que el Eterno, aquel Dios inalcanzable para el judío, es nuestro papá, fue Jesús. Pero fíjate la maravilla de nuestro Señor. Él se vino a ser hijo, para que nosotros entendamos que somos hijos. De alguna manera Él nos tenía que enseñar con el ejemplo. Este es un problema que muchas veces hay con el testigo de Jehová: es que Cristo no es Dios, es el Hijo de Dios. No, Él se vino a ser hijo por voluntad propia. ¿Para qué? Para enseñarnos que Él es nuestro Padre, que Dios es nuestro Padre, y que ahora nosotros le podemos decir papá, papito, papacito. ¿Por qué? Porque es nuestro papá. Dios es nuestro papá. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El ser a la imagen de Jesús es pensar como Jesús. El Señor dijo algo cuando creó al hombre: haremos al hombre a imagen y a semejanza nuestra. Sí. ¿Cuál es? No es lo mismo la imagen que la semejanza. La imagen es la imagen espiritual, cómo nosotros pensamos. Por tanto, somos hijos de Dios. Y la semejanza tiene que ver con los atributos que Dios le ha dado al ser humano. Ojo, Dios piensa, el hombre piensa. Dios decide, el hombre también decide. Tú ahorita decides si me invitas a comer unos tacos de carnitas o no, ¿verdad? Espero que tu decisión sea así, ¿verdad? Y si no, ahorita Axel orará al Señor para que los convenza. Dice su palabra: la semejanza tiene que ver con el hecho de los atributos que Dios le ha dado al hombre. Dios se alegra, el hombre se alegra. Ojo, Dios es eterno, el hombre también. El hombre también es eterno. El hombre pasará una eternidad con Cristo o sin Cristo. Eso es otra cosa. Pero de que el hombre es eterno, el hombre es eterno. Dice su palabra: nos hizo conforme a la imagen. Y esto de tener imagen es parecerse a Jesús.
parecerte a tu papá. Sí, parecerte. Y esa decisión no la tomas tú. Esa decisión la toma tu papá. Yo les decía cuando estudiábamos la parte de Romanos, ¿quién pidió nacer? ¿Quién es del cielo como una almita, no? Dijo, yo escojo a Rosy como mamá y a Tomás como papá. Imagínate a Sofi, ¿no? Nadie pidió, nadie escogió nacer. Tampoco escogiste parecerte o no a tus papás. Tampoco escogiste tu nombre, ¿verdad? Allá en Veracruz conocí a un señor que se llamaba Adauto. Y nada más me dice, ¡ay, ponle el señor del BTV! Ah, caray. No, pero pues ¿cómo se llama? Adauto. 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 Dices que no me gusta, pero pues yo lo escogí. Nadie escoge cómo se llama. ¿Sí? Nadie escoge cómo se llama. Tú te llamas porque así te pusieron. Tú eres hijo de Dios porque alguien te engendró como hijo. Amén. Y en eso no hay elección. Por eso dice que el Señor te predestinó. Primero te conoció. Pero en esta parte de conocer también es amarlo. Dios te amó. Porque a los que antes Él amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El mismo Dios, hacerse hombre y llamarse tu hermano, en la figura de Cristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Qué importante, ¿te acuerdas lo que leíamos? Romanos 11:29. Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. No hay quien se pueda quitar el llamamiento de Dios. Tú eres hijo de Dios porque Él así quiso. Dice su palabra, y a los que predestinó, a estos también llamó. Pero alguien podrá decir, ya lo explicamos, pero la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. No se está refiriendo a este llamado, se está refiriendo a los que se llaman cristianos y viven una vida de pecado, los que se llaman cristianos y viven una doble moral, a los que se llaman cristianos y no han rendido su vida a Cristo. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice, muchos son los llamados. Sí, pero este llamamiento es un llamamiento santo, divino, el cual Dios te llamó, por eso estás aquí. Amén. Por eso estás aquí. Nadie acepta a Cristo. Recibimos su gracia, el que nos acepte es Él. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, el Señor no te va a traer si no te justifica. Ya te trajo, ya te amó, ya te predestinó, va a justificar tus pecados. ¿Qué dice su palabra en Romanos capítulo 3, versículo 25? Tú lo puedes leer. Romanos 3, 25. ¿Qué es lo que dice? Hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como el objeto a castigar, o sea, propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué hizo el Señor contigo? ¿Qué hizo el Señor conmigo? ¿Qué hizo el Señor con su iglesia? Ha pasado por alto tus pecados. En pocas palabras, te justifica de pecado, te justifica de juicio, te justifica de muerte. En pocas palabras, Romanos 5:1, eres justo delante de Dios. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Eres justo delante de Dios. Eres justo delante de Dios. Dice el versículo 31, no, el mismo 30.
A estos también justificó. Eres justo delante de Dios. Que nadie te venda el cuento. Que nadie te venga con ideas que no eres justo. Allá tú si les crees. Pero la palabra del Señor te garantiza por medio de la sangre de Cristo que eres justo delante de Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y si te das cuenta, todo lo habló en pasado. No dice te justificará, te predestinará. Ya lo hizo. ¿Qué quiere decir? Que tu vida, el día que naciste, tanto el día que vas a morir, para Dios ya es pasado. ¿Qué día vamos a morir? No lo sabemos. Pero Dios ya sabe día, hora y cómo vas a morir. Por eso nosotros debemos de quitarnos de la cabeza algo. Este sufrió un accidente, murió en un accidente, ¿no? Si no se hubiera atravesado la calle, no lo atropella, ya tenía que morir atropellado. Sí. Ya tenía que morir así. Dios ya sabe qué método va a utilizar para tu muerte. El problema no es la muerte, el problema es después de la muerte, ¿dónde uno va? Hay cristianos que murieron quemados y están en la gloria con el Señor. Hay gente que murió dormidita y están en el infierno. El problema no es cómo mueres. El problema es dónde vas después que mueres, porque la muerte es solamente un estado de una vida hacia otra, una vida temporal hacia una vida eterna, con o sin Cristo. Pero si tú eres hijo de Dios, tienes vida eterna en Jesucristo, porque el Señor te lo garantiza. Entonces dice su palabra que a los que ya justificó, también ya los glorificó. ¿Qué quiere decir esa parte de glorificar? El Señor dice: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Algo que Satanás en Ezequiel capítulo 28 quiso hacer fue, dice que vio el trono de Dios y dijo: subiré y me sentaré y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué crees que Satanás te odia? ¿Por qué crees que Satanás te quiere ver arruinado? A Satanás no le interesa verte pobre ni rico. A Satanás le interesa que te apartes de Dios. Pero el que es de Dios, nada lo puede apartar, ¿sí? Y si hay un cristiano que es hijo de Dios y se aleja de Dios, tarde o temprano el buen pastor va por su oveja y la trae. No hay pierde. Pero hay quien regresa al camino de Dios raspado. Pero regresó. Al fin de cuentas regresó. Satanás quiso ir al trono de Dios y sentarse ahí. ¿Por qué? En teología se nos enseñaba que donde está el trono de Dios, simbólicamente al lado hay un asiento. En ese asiento se va a sentar la iglesia. Ahí se quiso sentar Satanás. Sí. Por eso cuando hacemos algo para Dios, lo que sea, y queremos que nos vean, yo fui. El Señor decía: ¿quieres tu recompensa? Apláudanle. Ya. Pero qué mejor recompensa que ser aprobados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor aquel día diga: buen siervo y fiel. Véanlo, este es mi hijo. ¿No? Vean, este es mi hijo Antonio, este es mi hijo Manuel. Y todos, Cuando lleguemos al Apocalipsis veremos que hay dos clases de personas: los que están en el trono y los que están delante del trono. Son dos clases de personas diferentes. Pero tú vas a estar arriba en el trono y el Señor dirá: esta es mi hija Rocío, esta es mi hija Cecilia, esta es mi hija Marta. ¿Y cómo se van a quedar todos? Probablemente vas a ver a alguien que decías: ¿ese? Y el hermanito que tanto cantaba, y el hermanito que tanto oraba, ¿dónde está? No llegó, no era cristiano. ¿Te das cuenta?
Pero el Señor dice que a los que Él comenzó a hacer su obra, la va a culminar perfecta hasta el día de Jesucristo. Te va a glorificar el Señor. Amén. Pero no termina ahí, que sigue diciendo, 31. Pablo nos da una tremenda enseñanza, 31, 32, 33, 34, 35 hasta el 37. Una preciosísima enseñanza en la cual dice: todos tenemos errores, todos tenemos faltas, y hay gente que te lo recrimina. Es que tú fuiste esto, es que tú eras así. ¿Qué dice el 31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Subraya esta parte, creo que la subrayaste. Con Él, todas las cosas. En la doctrina de la prosperidad te dicen, ¿ves? Si Dios ya te dio a su Hijo, te puede dar lo que sea. Pídele riqueza, carros, motos, lavadoras, riqueza, lo que tú quieras. Si ya te dio a su Hijo, te puede dar lo que sea. Eso no está diciendo. Está diciendo que con Él busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces no es que te haga rico, es que si tú buscas a Dios, vas a tener bendición. Veíamos hoy en la mañana que la pobreza y la riqueza no es un símbolo de bendición. El que dobles tus rodillas el día que estás enfermo, clamas al Altísimo y recibes tu milagro, eso se llama bendición. Sí. El día que tienes un problema y no hay salida, y el Señor cierra todo, tumba un muro y te saca de ahí, eso es bendición. Bendición que te dé fuerza para trabajar. La flojera es una maldición. Hay quien dice tontamente, el trabajo es una maldición. Si escuchas a alguien decir, agárralo a cachetadas y bloquéalo del WhatsApp. El trabajo es una bendición. Entonces, todo lo que Dios te ha dado 2 manos, te ha dado 2 pies, te ha dado una cabecita para pensar, ¿verdad? Te ha dado fuerza. Eso se llama bendición. La bendición es la riqueza. La bendición en su original tiene que ver con la aprobación de Dios para que el hombre pueda hacer algo. Y cuando tú como ser humano tienes la capacidad para hacer algo, eso se llama bendición. ¿Tú te acuerdas de esa parte cuando el Señor maldijo una higuera y le dijo? En eso consistió la maldición: jamás nadie vuelva a agarrar fruto de ti. Esa es la maldición. Cuando alguien tome en cuenta a la gente, no te tomen en cuenta a ti, eso se llama maldición. Eso se llama maldición. Entonces lo que uno hace para el Señor es una bendición. Lo que uno trabaja es una bendición. Y dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Pero primero hay que tenerlo a Él para tener todo. Sí. Sin Él no tenemos nada, con Él tenemos todo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Y Pablo se ponía, yo creo que hasta sacaba el pecho, ¿no? Y decía: a ver, ¿quién me acusa? ¿Quién me acusa? ¿Quién? ¿Quién me acusa? Sí, maté gente, me eché a Esteban, ¿verdad? Y muchas otras cosas que hizo. Y Pablo decía desde un principio:
estudios, mi religiosidad, mi ciudadanía, judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, celoso de la ley, fariseo de fariseos. Si todo eso lo tengo por basura. Hay quien anda ahí como la película de Alvin y las ardillas, ¿no? Hay quien anda ahí buscando la basura. Lo que Pablo tiró, hay gente que se lo quiere quedar. El orgullo, el ego, el mírenme a mí. Y dice la palabra del Señor: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede decirte tú eres esto? Dios es el que justifica, ¿verdad? Con que no te quieran, con que te quiera Dios. Amén. Con que nadie te quiera. A mí del movimiento no me quieren. No me quieren. ¿Por qué? Pues no lo sé. A todos saludo. Pero yo lo sé por experiencia personal. Allá está mi esposa, allá están mis papás. El día cuando el Señor me puso en este lugar, me lo dijeron claramente: por mí no te pongo, por mí no te unjo. Y es en honor a la verdad. Hay testigos. Pero Dios me dijo: pon a mi hijo. Y tengo que obedecer a Dios. Por eso es que estás aquí. Yo ya no sé si llorar o reír, pero entendí esta palabra. Aunque la gente no te quiera, sigue tu ministerio, obedece a Dios y el Señor te glorificará. Aunque la gente no te quiera, aunque la gente hable mal de ti, si por predicar la palabra de Dios me gano enemigos, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios respalda a sus hijos. Dios te respalda a ti. Mientras tú prediques y hables la Biblia, Dios te va a respaldar. El día que tú dejes la Biblia y prediques tus doctrinas, la misma Biblia te va a dar un cachetadón algún día. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? ¿Quién te va a decir tú no eres hijo de Dios, tú estás mal? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El precioso versículo del más grande sarcasmo de Pablo, en pocas palabras: si Dios tuvo la capacidad a través de Jesucristo de resucitarlo de los muertos, ¿quién te puede condenar a ti? Si Él mismo te justifica. ¿Ves? Qué bonito, ¿verdad? Dijera yo, está bajo derechos de autor. Qué chulada. 35. Yo el día que entendí este versículo me cambió totalmente la Biblia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero no del amor que tú le tienes a Él, del amor que Él te tiene a ti. ¿Quién te separará de ese amor? ¿Quién te separará de ese amor? ¿Quién puede ir a acusarte delante de Dios para que Dios te deje llamar? Nadie. Eres hijo de Dios porque Él te amó primero y nadie va a cambiar eso. Considérate amado por Dios. Considérate amado por Dios. En tus pruebas dale gracias a Dios, porque dice su palabra que Él al hijo que ama lo corrige. A los que no son sus hijos, a ver, ¿quién aquí le pega a chamacos ajenos? Oiga, vecinos, que le pegue a su niño porque anda en la calle. No. Nadie educa hijos ajenos. ¿No? Dile a su mamá.
sus propios hijos, ¿verdad? Y lo que para mí está mal, para una mamá está bien. Bueno, no me puedo meter yo. ¿Por qué? Pues porque es la educación de su mamá. Dios corrige a los suyos. A los que no son suyos, ¿por qué ves tanto delincuente en la calle? ¿Por qué ves gente que estafa, roba y vive muy bien? Ah, pues porque esos Dios no les llama. Y tú tantito te robaste una manzana y ya te dio fiebre, ¿no? Y no sanas hasta que no te arrepientes. ¿Por qué? ¿Por qué a ti sí y a aquel no? Ah, porque tú eres hijo del Altísimo. Y a ti Dios te jala las orejas porque eres de Él, porque te ama. Nadie educa a hijos para que sean malos. Todos educan a sus hijos para que sean gente de provecho, buenos. Y si tú no quieres a tus hijos, déjalos hacer lo que ellos quieran. Y van a terminar agarrando lo que no es suyo, diciendo lo que no deben, haciendo lo que no es correcto. Pero si enseñas a tus hijos desde chiquitos a tener valores conforme a la palabra de Dios, algo van a aprender. Y nosotros somos hijos de Dios, por eso es que nos da con la chancla, con el cinturón, con el lazo. Ándale. Alguien que sabe, se la sabe. Con la vara. Bere tenía una varita, oramos por ella. ¿Quién sabe dónde quedó? Creo que la quemaron, o la escondieron. ¿Quién sabe qué pasó? Dios te va a castigar porque eres suyo, porque te ama. Amén. Entonces, cuando sintamos el castigo, démosle gracias aunque lloremos. Pero gracias, Señor, porque te acuerdas de mí. Porque este problema, porque esta necesidad, porque esta circunstancia me hace estar cerca de ti. Gracias por eso. Gracias. Porque siempre te va a tener el Señor ahí. Y en medio de el castigo hay consolación y hay amor de Dios. Dice su palabra: ¿quién nos separará de lo que el Señor siente por nosotros, de su amor? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién? ¿Qué te puede separar? ¿Por qué solamente menciona las partes más feas de la vida, las circunstancias más feas de la vida? Porque muchas veces el cristiano mal entendido, cuando Dios no lo ayuda, se aleja de él. Pero el verdadero hijo de Dios sabe que en medio de los problemas, Dios está con él. Amén. Dice su palabra 36: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El Señor lo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os digan cualquier chisme y mentira en contra tuya. Eso es bien bonito. Ay, hermano, ¿cómo va a ser bien bonito? Pero por el otro lado, cuando alguien habla de ti, hay una bendición para ti. Porque es una regla divina. Cada vez que hablen mal de ti, hay una regla divina que es una bendición para ti. Por eso, yo les voy a pedir que todos ustedes hablen mal de mí para que tengamos bendición. Dice su palabra 37: antes en todas estas cosas somos ¿qué? Por medio de aquel. ¿Quién es más que vencedor? ¿Y quién venció? ¿Y quién es más que vencedor? Levanta tus manos y di: yo soy más que vencedor por mi papá. Amén. Eso. ¿Vean? Tú eres más que vencedor, no porque tú hayas peleado. No. Yo a muchos de ustedes les dejé que leyeran como un devocional, y si no lo has hecho, te voy a pedir que lo leas. Pero en serio, lee Josué capítulo 1 hasta el capítulo 14. Todo
te vas a dar cuenta que lo que Pablo decía no estaba mal. Te vas a dar cuenta. Dice su palabra: antes de todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo decía en el 38, agarra tu Biblia. Si no tienes Biblia, júntate con quien sí sea cristiano. 38, todos juntos. Dice: por lo cual estoy seguro. ¿Cómo estamos? Seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie te puede separar de Cristo. Nadie. Y de ahí, capítulo 9, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, este es el capítulo más difícil de entender de Romanos. Este es el capítulo más difícil de entender. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así de claro y sencillo. Así que no depende del que quiere. ¿Quién quiso buscar a Dios? Nadie. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién. ¿De quién? De que Dios tiene misericordia. Sí. En pocas palabras, he dicho algo que ha causado mucho revuelo, ¿verdad? Mucho alboroto. Entonces, ¿dónde queda tu libre albedrío? No existe libre albedrío, porque todo lo que tú haces es conforme a un propósito divino. Pero dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque estás aquí escuchando su palabra y eres salvo. Si la salvación dependiera de nosotros y nosotros fuéramos los que tuviéramos la elección, el libre albedrío de buscar a Dios, no lo hacemos. Pero hubo alguien que nos tuvo misericordia, dice su palabra. Que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Por qué Dios cerró el corazón del Faraón? ¿Por qué Dios cerró su corazón? Para que el pueblo saliera de Egipto. ¿Tú te acuerdas de esa parte, verdad? Ya había salido el pueblo de Egipto, ya iban bien contentos. El faraón dijo, no, ya que se vayan, ya total, ¿no? Y dice que Dios cerró su corazón. No, ¿por qué se van? Si son mis esclavos. Van detrás de ellos. ¿Para qué Dios cerró su corazón? Para ahogarlos en el mar. ¿Y quién decidió eso? ¿El faraón? No, Dios. ¿Sí? De él viene todo, de él es todo. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Aquí no es de que es que no quiere recibir a Cristo. No es que no quiera, no puede. La gente que dice, no, yo no quiero nada, no quiero nada. Allá tú y yo acá. Ay,
Dios no ha tenido misericordia de él, pero de ti sí la tuvo. ¿Ves? Dice, de manera que de quien él quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero entonces aquí viene la parte más difícil de entender, ¿verdad? Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues entonces? ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién se ha resistido a su voluntad? En pocas palabras, aquel que anda saltando en los micros de San José, ¿a poco asaltan ahí, hermano? No, es un decir. Aquel que anda robando, ¿quién lo quiso endurecer para que robara? Dios. Pero Dios, ¿a quién le va a echar la culpa? A él. Entonces dice, ya no entendí. O sea, Dios lo hizo ratero y Dios lo va a juzgar. Sí. A ver. Pero ¿por qué lo va a juzgar si él lo hizo así? ¿Qué está diciendo su palabra? ¿Por qué entonces ya sin culpa? ¿Por qué Dios lo hace ratero y le echa la culpa a él? Si Dios lo hizo así, ¿qué culpa tiene esa persona? ¿No? ¿Y qué contesta Pablo? Versículo 20. No, y ahí mismo, en el 19. Pero me dirás, es la pregunta lógica, pero me dirás, ¿por qué entonces Dios le echa la culpa al hombre si Dios lo hizo así? Porque ¿quién se ha resistido a su voluntad? Yo a través de este versículo entendí algo. Todos hacemos la voluntad de Dios. Todos. Cuando tú le dices a alguien, mira, acepta a Cristo en tu corazón, Él quiere que tú hagas su voluntad. No, ya está haciendo su voluntad desde que nació. Todos hacemos la voluntad de Dios. Unos para bendición, otros para maldición. Entendamos una cosa, es Dios, no es un amigo, no es un presidente, no hay democracia. Hay una teocracia, que significa que el que manda es Dios. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? A ver, pregúntale eso a Dios. Oye, Señor, ¿por qué haces así a aquel? ¿No? ¿Por qué le vas a echar la culpa? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién hizo el vaso para honra? Dios. ¿Quién hizo el vaso para deshonra? Dios. A ti te hizo para honra, a otros los hizo para deshonra. En la misma iglesia hizo trigo y en la misma iglesia hizo cizaña. Y así funciona esto. Dios te ha traído aquí para que seas trigo. A lo mejor te ha traído para que seas cizaña. ¿Y qué crees? Que vas a cumplir su voluntad. Pero si tú estás dando fruto del Espíritu Santo, dale gracias. Y si ahorita el Espíritu Santo te quiere transformar de trigo, de cizaña a trigo, porque estás sintiendo algo en tu corazón, es un momento de pedir perdón, arrepentirte de tus pecados y buscarlo a Él. Hubo un hombre en la Biblia que se llamó Job, que le preguntó todo esto a Dios. Y el Señor en Job capítulo 38 le responde. Todo el 38, el 39, el 40, el 41 le responde. Y Job, en el libro de Job capítulo 42, Job dice algo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En pocas palabras, no te puedes poner a discutir con Dios. Él nos hizo así y así se queda, y no hay quien contra su voluntad. Dale gracias porque tú eres hijo.
Dale gracias porque te trajo de tinieblas a su luz admirable, como dice Pedro en su primera carta. ¿Verdad? Te ha traído, eres hijo de Dios. Y debes servir al Señor porque Él te amó, porque Él está contigo. Y vaya, una pequeña síntesis de Romanos capítulo 8 y 9. Y pues ya vámonos, ¿no? Que algunos de ustedes, Dios ya nos tocó y me van a invitar unos tacos, ¿no? Bueno, vámonos ya. Terminamos Romanos capítulo 15 y yo los voy a invitar a que lean el último capítulo. Aparentemente son puros saludos, pero Dios te va a hablar algo. Dios te va a hablar algo en eso que parece que no trae nada. Dios te va a hablar algo. En Romanos capítulo 16. Lo vemos dentro de 8 días. No se les olvide su tiempo de comunión con Dios. No se les olvide su tiempo devocional con Dios. Es muy importante buscar a Dios y a